agradecerte porque nos das la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Más importante que un mensaje presidencial del presidente más famoso y más importante del mundo es la predicación de tu palabra, Señor. Más importante que el anuncio más importante de este mundo es el anuncio de tu evangelio, Señor. Gracias te damos por darnos este precioso y grandísimo, Señor, privilegio, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que podamos, oh Señor, valorar tu palabra, que podamos ser sensibles a ella, que podamos, oh Dios Todopoderoso, tener nuestros oídos, nuestro corazón atentos, Señor, a tu voz, y que todas las personas que luego o durante la predicación van a escuchar esta enseñanza, Dios, te pedimos que sea de ayuda, de bendición, de reto, de exhortación, de ánimo, de fortaleza para sus vidas. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y te damos las gracias. Amén y amén. Vaya conmigo al capítulo 26 de Mateo. Estamos en los últimos 2 capítulos y al final, gracias. Bueno, Mateo capítulo 26, vamos a estar del verso 6 al verso 13. Estamos en la serie Jesús, varón de dolores. Y hoy la predicación de hoy se llama, para los que anotan, para los que les gusta llevar nota, que los felicito por hacerlo porque yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Así es, decía un profesor de teología que yo tenía, nos decía, apunten muchachos, decía, me acuerdo, apunten, era un señor ya anciano, un hombre de Dios, ya metido bastante en años, más de 80 años, y él nos decía, anoten, apunten, porque la mejor memoria es esa, decía. Esa es la mejor memoria, decía, porque si usted lo deja solo a su memoria, le aseguro que muchos detalles, muchas cosas se le van a olvidar. Pero cuando usted anota, nos decía él, usted luego repasa sus notas y usted se da cuenta que ya habían cosas que usted había olvidado de lo que aprendió. Bueno, continuamos entonces con esta serie, mis amados hermanos, y hoy vamos a ver el caso de una mujer que, vamos a ver, que tiene una manera de comportarse delante del Señor que es digna de ser enseñada, es digna de ser mencionada, y máxime que vamos a ver que el Señor dijo que donde quiera que se compartiera este evangelio, se hablaría de esta mujer, ¿sí? Y vamos a ver cómo se llamaba, quién era, etcétera, qué fue lo que hizo y por qué hoy hemos puesto a esta predicación una entrega total. Vaya conmigo a Mateo, y luego, seguido de Mateo, vamos a buscar Juan, capítulo 12, si quiere, no sé si lo puede, bueno, si está buscando en el teléfono, pues lógicamente puede buscar solo un pasaje a la vez. Entonces mejor lo hacemos luego, ¿verdad? Si usted tiene Biblia física como esta, puede poner una marquita en la primera o estar en la primera y pone una marca en la segunda, que es Juan 12:1. Y si no, ahora luego que leemos en Mateo, leemos en San Juan también, para que veamos entonces cómo estos pasajes que son paralelos se enriquecen el uno al otro. Vaya conmigo entonces y dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer
con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. ¿Y qué hizo? Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, dice, y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer que ha hecho conmigo una buena obra? Porque siempre tendréis con vosotros, pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora sí, mi amado hermano, vaya conmigo al Evangelio de San Juan, al capítulo 12, y a partir del verso 1 vamos a leer el mismo relato, pero nos va a ayudar con algunos detalles que Mateo no nos da. ¿Sí? Es el mismo relato, pero nos da algunos detalles que nos pueden ayudar a llamar a la mujer por nombre, al anfitrión por nombre, a saber en detalle, pues, qué clase de perfume fue el que ella derramó sobre el Señor, qué precio tenía, etcétera, etcétera. Sí, vaya conmigo. Dice, 6 días antes de la Pascua, e incluso nos da el tiempo, porque Mateo no nos da el tiempo. Nosotros nos podemos confundir porque en el capítulo 26 empezamos leyendo que 2 días antes de la Pascua, y podríamos creer que el relato de Mateo es 2 días antes y el de Juan 6 días antes. Lo que pasa es que Mateo, sus relatos no son cronológicos, lo cual no significa que están en un orden de tiempo. A veces Mateo mete cosas en medio de el relato de otras cosas, y ahí es donde puede ser que nosotros nos confundamos si no entendemos estos detalles de los evangelios sinópticos. Pero vaya conmigo y dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús, ¿a dónde? A Betania. Entonces nos ubica ¿a dónde? En el mismo lugar. O sea, en el mismo lugar, en el mismo evento. Donde estaba Lázaro, vea qué interesante, Juan no nos dice quién era el anfitrión, en la casa de quién fue que lo hicieron, pero dice que ahí estaba Lázaro, el que había estado muerto, o sea, el que el Señor resucitó después de 4 días de estar muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, recordemos que Marta y María eran hermanas de Lázaro, ¿verdad? Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ok, ya aquí nos da el nombre de la mujer que llegó. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Note que Mateo nos dice que le ungió la cabeza y Juan nos dice que le ungió los pies. Vamos a ver, hermano, que eso significa que le derramó el perfume de los pies, de la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Comenzó desde la cabeza hasta los pies, le echó todo el perfume encima al Señor y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y pasó algo riquísimo ahí, dice que el olor, dice, llenó toda la casa, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo pues uno de sus discípulos, ¿quién?
Allá Mateo nos dice sus discípulos dijeron, pero aquí nos dice quién. Judas, ¿verdad? Judas propiamente, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Oiga, hermano, oiga, iba a entregar al Señor y aún así, o sea, parece ser que él tiene como un buen corazón porque está pensando supuestamente en los pobres, ¿verdad? Y dice, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume vendido, ¿por cuánto? 300 denarios. Ya ahí nos hace entender cuál era el precio en el mercado que ese vaso de perfume tenía. 300 denarios. Y dado a los pobres. O sea, ¿por qué no fue mejor vendido y dado a los pobres? Dijo Judas. Pero oiga usted, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque él cuidara de los pobres. No era que le interesaban los pobres, sino ¿por qué? Porque era ladrón. Oiga, era ladrón. Dice, y teniendo la bolsa es el capital del ministerio de Jesús, ¿sí? Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ok, aquí tenemos, hermanos, el relato también dado por Juan. ¿Notaron cómo nos agrega información? ¿Sí? ¿Notaron cómo nos deja pues con nombres y apellidos, nombre del perfume, cantidad del perfume, valor del perfume, etcétera, etcétera? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a entender la dimensión de lo que esta mujer hizo. ¿Sí? La dimensión, lo que significa lo que ella hizo, ¿verdad? Entonces, vimos por ejemplo que el anfitrión, ¿cómo se llamaba? El anfitrión, el dueño de la casa donde se estaba haciendo la cena. Si usted y yo no leemos los dos evangelios, podríamos pensar que es en la casa de Lázaro y María y Marta. Pero no. Mateo, que no es bueno con el tiempo, con el relato cronológico, no nos ubica la mayoría del tiempo en un tiempo específico, sino que dice, después de estas cosas, sucedió esto otro. Después de estas cosas, pero no nos dice un día después, 2 horas después. Juan es un poco más preciso en el relato del tiempo y él nos hace entender que fueron 6 días antes de la Pascua. Allá es 2 días antes. El relato de cuando Jesús luego se sienta, obviamente fue el día de la Pascua, pero el relato comienza 2 días antes. Y en medio, Mateo mete esto que había pasado 6 días antes. Es interesante, ¿no? Por eso es que a los evangelios, generalmente a los primeros 3 se le llaman sinópticos, lo cual significa que son relatos semejantes, y que por lo tanto se han de ver juntos. ¿Para qué? Porque si uno añadió algún dato que el otro no añadió, nos ayuda a construir una historia más clara, ¿verdad? Más clara. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí con esta mujer? ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar o qué fue lo que Jesús quiso dignificar de lo que esta mujer hizo? ¿Sí? Vamos a ver de nuevo un poco la escena. ¿Ok? Están todos en la casa de ¿quién? De Simón el leproso. Posiblemente, aunque vea que él no aparece en la escena, solo nombrándole como el anfitrión, posiblemente este Simón el leproso, para poder estar ahí, tuvo que haber sido que fue sanado por el Señor. De acuerdo a la cultura y de acuerdo al rito, un leproso no podía estar presente en una casa con otras personas.
tenía que vivir solo. Sí, yo sé que suena muy cruel, pero así era. O sea, la lepra era una enfermedad que no solo contagiosa y más en aquellos días, sino que ritualmente volvía a las personas impuras. Y entonces los leprosos terminaban viviendo aislados. Como, a ver, ¿quién se acuerda un rey que terminó sus días viviendo aislado por la lepra? No, un rey de Israel, al cual le dio lepra y murió, o sea, sus últimos días en una casa solo, aparte. ¿Quién me dijo? Josías. El rey Josías le dio lepra y por lo tanto era el rey, pero tenía que estar en una casa aparte. Bueno, ese no es el punto de hoy, ¿verdad? Simplemente es información para que podamos entender. Ahora, lo hermoso de esto es que para que ese hombre estuviera ahí, es porque tuvo que haber sido sanado, ¿verdad? Aunque no lo menciona durante la cena, aunque no hay un relato detallado de todo lo que pasó en la cena, pero sí de esta escena hermosa, ¿verdad? Con esta mujer y sobre todo con el Señor Jesús. Entonces, lo primero que vimos fue que esa cena se hizo en la casa de un leproso o una persona que fue leprosa y que había sido posiblemente sanada y por eso podían hacer eso ahí. ¿Quiénes estaban ahí colaborando con la cena? Lázaro estaba de invitado, dice que estaba a la mesa, ¿sí? Y Marta y María estaban ahí para trabajar en la cena y en el servicio de la cena. Porque, hermanos, en las mesas judías no se sentaban hombres y mujeres por igual. A ver, se sentaba primeramente y sentaba entre comillas, se recostaba. Porque realmente la forma de comer no era como las mesas que nosotros tenemos en Occidente. En Oriente, en ese tiempo, era de manera reclinada, ¿sí? Acostados, reclinados en cojines. Ahí hay una mesa bajita, algo bajito. Ahí se reclinaban. Estaba el anfitrión, estaba el invitado más importante a la derecha, el que le seguía en importancia a la izquierda y después en diferente orden todos los demás. ¿A dónde dice que estaba Lázaro? A la mesa. Posiblemente el leproso, el que había sido leproso, estaba a la derecha del Señor y Lázaro estaba a la izquierda. Pensemos, podría ser. O no sabemos si habrían otros invitados más importantes que en este caso que Lázaro. Pero ahí estaba. Y vean qué interesante. ¿Cuántos se acuerdan de la historia en Lucas cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta y María? Antes de resucitarlo, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que dice que mientras Marta estaba como afanada y turbada, con muchos quehaceres, sí, con muchos quehaceres. María, en cambio, ¿qué hizo? Sacó el tiempo para sentarse a los pies del Señor a escucharlo. Ella se deleitaba escuchando al Señor hablar. ¿Sí? Sus palabras le producían vida, le daban paz, le daban gozo, le daban alegría. Y entonces el Señor le dijo y reprendió porque Marta le dijo: Señor, no te da cuidado. O sea, ¿cómo no te importa ver lo que mi hermana está haciendo? No te importa ver que mientras yo me parto la espalda, como decimos nosotros a lo tico, ¿no? Mientras me parto la cintura, la espalda, trabajando, haciendo la comida para el almuerzo, posiblemente mi hermana simplemente está sentada a los pies suyos escuchándolo a usted.
Y esto me parece, Señor, que es una barbaridad. Pues, ¿qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, afanada estás y turbada con tantas cosas, pero una cosa te era más necesaria hacer, y es la que María está haciendo. Y ella ha elegido la mejor parte, escuche, que no le será quitada. O sea, esto habla, hermanos, desde un principio habla de quién era Jesús para María y de quién era Jesús para Marta. Posible Marta pensaba que con darle comidita al Señor, y claro que era una bendición, y claro que era una manera también de honrar al Señor. Ahora aparece en una escena de nuevo y de nuevo se repite la misma conducta. Pero eso habla de quién era el Señor Jesús para una y de quién era el Señor Jesús para la otra. Para una, el Señor era que con darle comidita, ella sentía que de esa manera lo honraba lo suficiente. Pero la otra María, o sea, María su hermana, para ella no era suficiente solo darle comida al Señor. Había algo más importante que había que hacer. Y, a ver, entonces, este es el relato, ¿no? Casa de Simón el leproso, donde están María, Marta, Lázaro, entre los conocidos, ¿verdad? Más, quién sabe cuántos hombres más que iban a estar a la mesa. Los discípulos del Señor que debían de estar ahí en la mesa también, ¿verdad? Eran parte de la cena. ¿Quién más? No sabemos. Posiblemente había más gente ahí, o eran solamente ellos. Bueno, a ver, ¿qué sucede en la escena? ¿Qué es lo que sucede en el relato bíblico? Están acostados a la mesa, prefiero decir acostados para que entendamos mejor. Estaban acostados o reclinados a la mesa cuando de pronto, dice Mateo, entra una mujer. ¿Quién es la mujer? María, la que en la casa de ellos había preferido escuchar al Señor, deleitarse con el Señor, que cocinar, que hacer los quehaceres de la casa. ¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué trae? Un vaso de alabastro. ¿Saben lo que era el alabastro? Era una piedra transparente que se usaba para hacer cosas finas. O sea, que el envase en el que estaba ese perfume, hermanos, era un envase muy fino. ¿Y qué había adentro? Nos dice Juan que había ¿cuánto? Una libra de nardo puro. Esto quiere decir, y para que tuviera el valor que tenía, 300 denarios. Imagínense que un denario era el pago de una persona, de un jornalero al día, un denario por día. Entonces, a ver, ese era el jornal de ¿cuánto tiempo? De un año, de todo un año. Acostumbraban en Israel, hermanos, que el capital se guardaba en perlas, en materiales como oro, plata, en perlas, en joyas, ¿sí? Y entre otras cosas, en perfumes también. Esto nos hace entender lo siguiente. No fue que María necesariamente fuera y comprara ese perfume para hacer lo que iba a hacer con el Señor. Posiblemente ella lo tenía guardado como, vamos a ver, como parte de su patrimonio, como parte de sus ahorros. Es más, podríamos decir, los ahorros de toda su vida. Es como si nosotros tuviéramos los ahorros, pero nosotros a veces no somos una cultura de ahorrar mucho, ¿verdad que no? Yo creo que la mayoría de nosotros no tiene ahorros, ¿verdad? Porque cuando tenemos unos ahorritos, ¿qué hacemos? Los gastamos, tenemos como una urgencia por gastarlo todo, ¿verdad? Y si nos llegó una platita más,
yo sé, tenemos a veces muchas necesidades, pero más que necesidades es que no tenemos una cultura de ahorro, ¿verdad? Pero sobre todo también las mujeres, porque parece ser como que Marta y María no habla de que tenían esposo, eran mujeres solteras. Entonces las mujeres solteras muchas veces también, o las mujeres en sí, guardaban, tenían un ahorro por si en algún momento incluso se casaban, el matrimonio, ¿cómo es que se llama? No les iba bien, se moría el esposo o algo así y quedaban viudas. Entonces con ese ahorro, más parte de la dote que les habían dado, con eso, hermanos, de alguna manera se defendían en la vida económicamente hablando, ¿verdad? Bueno, están en la cena, están todo muy hermoso, están en la cena, no dice si habían servido ya la comida, si estaban comiendo, no estaban comiendo, no se sabe, lo cierto que estaban ya a la mesa. Y en ese momento María consideró que era el momento especial para hacer lo que iba a hacer. Estos envases de alabastro que eran transparentes, hermanos, generalmente estaban totalmente sellados, con un cuello largo. La botella tenía, pues no era una botella como la que nosotros conocemos, era un envase poco diferente, pero tenía un cuello un tanto largo. Lo que acostumbraban a hacer era que le quebraban ese cuello y así, hermanos, pues podían tener a la disposición todo el perfume que estaba dentro. Esta mujer viene, irrumpe en la mesa donde solo estaban hombres y empieza a derramar, hermanos, ese perfume, ese aceite de nardo puro, o sea, aceite con nardo puro, la esencia del nardo puro, a echarlo en el cuerpo del Señor, de la cabeza hasta los pies. Y una vez que hubo derramado todo el perfume, todos los ahorros de su vida, todo lo que tenía ella, todo posiblemente todo lo que ella valía económicamente, se lo derrama encima al Señor. Y entonces se postra y va a los pies del Señor y con sus cabellos, toma sus cabellos, hermanos, los cabellos en la cultura hebrea, hermanos, tenían un simbolismo muy importante, porque hablaban de la dignidad de la mujer. ¿Sí? El que la mujer tuviera su pelo largo y cuidado, hablaba de su dignidad. Y ella toma su dignidad, hermanos, y empieza a enjugar, empieza a entrapar el perfume, el aceite que está en los pies del Señor Jesús. El Señor tuvo que haber quedado empapado de pies a cabeza. ¿Sí? Y ella, como un acto de humillación y un acto de amor y de entrega total, le está diciendo de esta manera al Señor: entrego todo lo que tengo, entrego todo lo que soy, mi dignidad, todo lo pongo a tus pies, mi Señor. Hermanos, qué escena más hermosa, qué escena más maravillosa, qué momento más sublime ese. El corazón de una mujer totalmente rendida a los pies de su Señor. Pero vean qué interesante, porque hay una reacción contraria ahí mismo. ¿El Señor es el mismo, sí o no? ¿Su dignidad, su gloria, su poder, su majestad es la misma, sí o no? Pero no lo era para todos los que estaban ahí. No era igual. Los demás no estaban viendo al Señor de la misma manera que esa mujer lo estaba viendo. Interesantemente que Jesús dice que lo que esta mujer hizo fue preparar su cuerpo para la sepultura. Vean qué interesante, para que conozcamos un poquito de la cultura hebrea. Los hebreos, cuando alguien moría, hacían algunas cosas con su cuerpo. Uno era, lo tomaban y lo lavaban. Le daban una bañada al cuerpo, lo bañaban totalmente. Lo limpiaban.
Y luego, hermanos, echaban perfumes encima del cuerpo, lo llenaban de perfumes y después lo envolvían en un lienzo. Esto era para que cuando la gente llegara a darle pues sus condolencias a los parientes, a los dolientes, el cuerpo no fuera a oler mal. No sabemos, la gente moría de diferentes enfermedades. Y en un lugar donde la temperatura llegaba a más de 40 grados, ustedes y yo sabemos que el cuerpo se empieza a descomponer más rápido. A mayor temperatura, más rápido se descompone. Entonces, ellos hacían esto como una forma de honrar a esa persona, pero sobre todo como de asegurarse que en el tiempo donde estaban velando ahí el cuerpo, donde estaban acompañando a los familiares, ellos no lo hacían por velar el muerto, sino por acompañar a los dolientes, no fuera a oler mal. Pues no es como ahora, que ahora generalmente tenemos un ataúd, tenemos una caja, ¿verdad? Donde se mete el cuerpo de la persona ahí, ¿verdad? O sea, los restos, y pues cuesta mucho que si hay un mal olor salga afuera, ¿verdad? Antes no era así. Y generalmente en nuestros días los cuerpos se preparan, ¿verdad? O sea, les hacen una serie de cosas por eso mismo, para que no haya mal olor, para que no se empiece a descomponer. Bueno, ahí, hermanos, entonces, por un lado, Jesús dice que esta mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Preparando su cuerpo para la sepultura. ¿Sabe que en Israel a las únicas personas que se les ungía como tal, así de pies, de cabeza a pies, era a los reyes, a los profetas muchas veces y a los sacerdotes, sobre todo al sumo sacerdote? Recordemos cuando, por ejemplo, cuando Dios eligió a Aarón como sumo sacerdote, fue ungido de esa manera. Recordemos cuando David fue escogido para ser rey sobre Israel, cómo fue, cómo se identificó, qué fue lo que Samuel hizo para dar a entender que David era el próximo rey de Israel. Llevó un cuerno con aceite que derramó sobre su cabeza, y era tal la cantidad que tuvo que haber llegado posiblemente hasta sus pies. Era una manera de decir, ¿verdad? Una consagración. Era un acto de consagración. Bueno, no recuerdo ahorita, pero hay más casos de esos en la Biblia, hermanos. Entonces, Jesús por un lado dice que esta mujer está preparando su cuerpo para la sepultura, ¿verdad? Como una manera de honrarlo, como una manera de prepararlo. Y parece ser, mis amados hermanos, que esta mujer tenía más entendimiento incluso que los propios discípulos del Señor. Mientras los discípulos estaban entristeciéndose y estaban diciéndole: tal cosa no te acontezca, Señor, parece como que esta mujer está diciendo que se haga la voluntad del Señor. ¡Qué bendición! Que se haga la voluntad del Señor, que el Señor sea entregado para nuestro bien. Y entonces esta mujer honra al Señor, honra su muerte, y a la misma vez denota que esta mujer tenía su corazón totalmente rendido, porque ella entendía quién era Jesús. Judas, en cambio, vea qué contrariedad. Judas, en cambio, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba diciendo? ¡Qué desperdicio! Esto era mejor que se hubiera vendido por ¿cuánto? 300 denarios, o sea, el salario de un trabajador de un año. Usted se imagina, hermanos, comprar un perfume que usted tenga que ahorrar todo lo que usted se gana durante un año para poder comprarlo, un perfume. Vamos a ver, ¿cuánto sería el promedio que una persona con el salario mínimo
se ganaría, hablando del salario mínimo, que se gana en un año más o menos? ¿Cuánto sería? Un aproximado. 4 millones. Bueno, es como que usted y yo vayamos a comprar un perfume que vale 4 millones, hermano. Poniéndole bajito, poniéndole el salario mínimo de 4 millones. Esta mujer, ese era el ahorro de su vida, y esta mujer lo tomó todo como una muestra de entrega total, como diciendo, usted es más importante y lo que usted va a hacer es más importante que los ahorros de toda mi vida e incluso que mi propia dignidad. ¿Entendemos, hermanos, lo que esto significa? Esta mujer nos da definitivamente un ejemplo, hermanos, pero en cambio decía que Judas estaba pensando que eso era mejor que se hubiera vendido, porque de esa manera se le hubiera dado ¿a quién? A los pobres. Pero dice claramente Juan que no es que Judas tuviera cuidado de los pobres, no le importaban. ¿Qué es lo que estaba viendo Judas? Qué lástima, porque si se hubiera vendido por 300 denarios y se le hubieran dado al Señor para que Él lo hubiera dado a los pobres, ¿cuánto no me hubiera podido yo echar a la bolsa? Uy, hermano, qué realidades más diferentes, más contrarias la una de la otra. Y ustedes saben, hermanos, que así pasa en nuestros días. Y así puede pasar. Lo que puede ser que para una persona, el Señor Jesucristo, sea lo que Él es, el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, puede ser que para otra persona el Señor sea solamente un medio para obtener lo que mi corazón caprichoso y engreído quiere alcanzar. La gran pregunta es, ¿quién es el Señor Jesús para mí? ¿Quién es el Señor Jesús para usted? ¿Sabe que nuestras acciones hacia Él, no solo nuestras palabras, van a hablar de quién es el Señor para nosotros? ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar al Señor? Esta mujer, ya vimos que esta mujer no se dejó nada. Las cosas más importantes las trajo y las puso a los pies literalmente del Señor, como una manera de decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres lo más importante para mí. Así es que a Dios, el dinero que he recogido durante estos años, ¿verdad? Lo entrego, no me importa. Mi dignidad la entrego. El hecho de que pudieron haberla sacado de ahí, hermanos, porque culturalmente eso no era bien visto. ¿Sí? Culturalmente no era bien visto que una mujer se metiera en medio de los hombres, menos en el momento en que iban a cenar. Pero a esta mujer no le importó nada de eso. Esta mujer estaba posiblemente absorta, estaba pues tan apasionada por su Señor que a ella no le importó nada, hermanos. Y sabe, esto habla definitivamente de quién era para ella el Señor Jesús. Y esto nos debe de hacer pensar a nosotros quién es Jesús para nosotros. Nuestras acciones van a demostrar quién es el Señor para nosotros. Para Judas, el Señor solamente era una fuente para él poder robar, para él poder meterse, echarse el dinero a la bolsa. Para Judas, Jesús más bien era un medio, una fuente de ganancia para él. Porque ¿cuánto cobró Judas? ¿Cuánto le asignaron? O sea, él dijo, bueno, yo lo entrego, pero no lo iba a entregar de gratis. ¿Cuánto cobró? ¿Cuánto le pagaron? 30 monedas de plata. O sea, era mucho dinero, era bastante dinero. Podemos ver entonces el corazón de una persona y podemos ver el corazón de la otra persona. Podemos ver el corazón de Judas.
Judas era egocéntrico, avaricioso, estaba solo pensando en el dinero, estaba pensando solo en la riqueza, estaba pensando solo en el yo y en lo que él quería alcanzar. En cambio, María no estaba pensando en ella. Ella entregó su dignidad, ella entregó sus ahorros, ella entregó su capital, ella entregó todo. ¿Sí? Y la gran pregunta, hermanos, es, bueno, ¿será que Jesús sea algo similar como lo que era para Judas, que sea así para nosotros? O sea, que el Señor sea para nosotros lo que era para María. Porque ya vimos el relato en Lucas podemos ver el relato cuando Jesús llega a la casa de ellos. La actitud incluso de Marta y la actitud de María eran dos actitudes totalmente diferentes. Una estaba pensando seguro que con darle de comer al Señor era más que suficiente, pero la otra no se conformaba con darle de comer. Ella quería entregar su corazón al Señor, tener su corazón ahí a sus pies, que Jesús pudiera llenar su necesidad con esas palabras de vida eterna que salían de su boca. Hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a entregar por el Señor? ¿Cuál es la aplicación de esto para nosotros hoy? ¿Qué estamos dispuestos a entregar por el Señor? Generalmente, sabe, la mayoría de nosotros o todos nosotros luchamos con una parte de nuestra naturaleza caída, que es la parte del egocentrismo, el estar centrados en nosotros. A ver, sí, hacer eso, pero eso, ¿qué beneficio me trae? ¿Eso cuánto me deja? ¿Ah? A ver, eso, por ejemplo, ¿eso me da crédito? Si hago eso, ¿me da crédito? Aquí es donde mucha gente fracasa, hermano. Hay gente que cree que sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, eso le va a dar crédito. Si va a predicar el Evangelio, déjeme decirle, más que crédito le va a traer muchos problemas. Muchos problemas. Jesús dijo lo siguiente: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Hablando de él y hablando de nosotros. Él es el árbol verde, donde está la savia, donde está la vida. Nosotros somos el árbol seco que necesitamos acercarnos al árbol vivo para que su savia nos alimente y nos dé vida. Hay gente hoy, hermanos, que usa al Señor como un medio para enriquecerse. Puro Judas, igualito a Judas. Usan los púlpitos, usan el lugar de pastor, el lugar de una iglesia, el lugar de un canal, el lugar de todo eso lo usan con el fin de enriquecerse en a sí mismos. El Señor es para ellos eso, un medio que les va a traer riqueza, que les va a traer bienestar, que les va a traer el levantar su ego y ponerlo delante de los demás como alguien digno de alabanza, como alguien digno de ser reconocido. Ay, mire el pastor fulano, mire el fulano de tal, la fulana de tal, mire, oh, la gran sierva del Señor. Esas expresiones no calzan con la realidad de lo que significa ser un siervo del Señor, hermanos. No hay grandes siervos de Dios. Lo que hay es un Dios grande, misericordioso, que usa a pequeños e insignificantes e inmerecidos siervos de Dios. Pero hoy, mis amados hermanos y hermanas, si nos podría pasar a nosotros, y hoy vamos a ver, si hay algo que nos debe de quedar claro en nuestra mente, en nuestro corazón, es la pregunta: ¿quién es Jesús para mí?
No para los demás, sino para mí. ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar por Él? ¿Es Jesús una fuente de ganancia para mí? ¿Solo pienso en lo que Él un día me dará allá en su presencia? Pero ahora, aquí y ahora, ¿qué estoy dispuesto yo a entregar por Él? Porque a lo que Él ha llamado, el Señor ha llamado, mis amados hermanos, es a una entrega total. Dios no es digno de migajas, hermano. A veces nosotros creemos que con darle algunas migajas al Señor, ya Dios debe de estar sumamente contento y feliz y agradecido con nosotros. ¿Sabe qué? El problema es que si nosotros pensamos así, hermanos, eso habla de cuál es la óptica que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de quién es Él para nosotros. Aquí tenemos, en el relato tenemos dos acciones totalmente opuestas. La de uno y la de la otra. La de la otra, la de María, totalmente de entrega, totalmente de darle crédito y mérito al Señor de manera absoluta. Pero del otro, de menosprecio, hasta, hermanos, hasta una actitud temeraria. Como Judas no supo a quién estaba entregando, hermanos. Vean cómo el corazón de Judas era un corazón tan ciego, tan oscuro, tan lejos de conocer al Señor. Habían dado 3 años y medio con Él y no lo había conocido. A veces nosotros podríamos pensar que la vida cristiana se trata de un asunto de ritos o de un asunto, hermanos, de hacer ciertas cosas que son importantes, pero esas ciertas cosas podrían ser, hermanos, simplemente más bien que nosotros tengamos una idea muy vaga, muy lejana de quién es el Señor Jesús. De ahí la pregunta y de ahí el que cada uno de nosotros pensemos esta mañana, este día, ¿quién es Jesús para mí? Bueno, ¿sabe qué se lo va a decir? ¿Sabe qué le va a decir? ¿Cuál es la óptica que usted tiene del Señor? ¿De quién es el Señor? Es cuánto estás dispuesto a entregar por Él. Porque ese es el dilema nuestro, ¿no? El dilema nuestro es que llega el momento donde hay cosas en nosotros que no estamos dispuestos a entregar. El amor llega hasta ahí. Pero si el Señor, si nosotros hemos entendido, si nosotros entendemos, hermanos, quién es el Señor Jesús realmente en la realidad que Él tiene, no en la percepción necesariamente que yo tenga de Él, sino en quién realmente Él es. Si yo entiendo lo que significa decirle a Jesús, Señor, Señor, ¿qué le estoy diciendo cuando yo le digo al Señor, Señor? ¿Será acaso un acto de cortesía como nosotros nos tratamos entre nosotros? Ustedes y yo le podemos decir Señor a otras personas por un asunto de respeto. Don Steve. Está muy joven don Steve, pero vamos a decirle, por respeto le voy a decir Don Steve. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no le estoy diciendo que Él es mi dueño. Yo no le estoy diciendo que mi vida le pertenece a Él. Yo puedo decirle a Benito, Don Benito. Pero yo no le estoy diciendo, me pongo a su disposición. Le entrego mi vida para que se haga su voluntad en la mía, en lugar de mi voluntad. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, a Jesús le decimos Señor, Jesús dijo lo siguiente:
me llamáis Señor. Y está bien porque lo soy. O sea, no están diciendo mentira. Pero si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? O sea, el llamarle Señor debe ir acompañado de un entendimiento de lo que eso significa. Hermanos, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Una entrega total. Usted y yo queremos ver a Dios realmente en nuestra vida cumpliendo todo su propósito y nosotros pudiendo disfrutar todo el plan, todo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Lo queremos? ¿Queremos eso? ¿Queremos poder ver a Dios formarse en nosotros y que en nosotros realmente haya una vida que lo honre y lo glorifique a Él de manera absoluta y total? ¿Queremos eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Lo que esta mujer hizo. Esta mujer no se dejó ninguna reserva, no se dejó nada para sí. Esta mujer lo entregó todo. Y aunque hoy estamos hablando de un asunto de dinero, de un perfume de mucho valor, ¿sabe qué? No necesariamente estamos hablando de eso. Hoy, lamentablemente, mucha gente cree, entre más dinero doy, más Dios se siente contento conmigo. Pero no, hermano. Si tengo mucho, podría dar mucho, pero si tengo poco, doy poco. Pero es más allá del dinero, hermanos. Es más allá de dar cosas materiales. Esta mujer lo manifestó de esa manera. ¿Por qué? Porque era el momento adecuado para hacerlo. Era el momento para dar una palabra e incluso proféticamente en ese momento estaba diciendo: realmente el Señor va a morir dentro de pocos días. Lo que Él ha dicho es cierto. Y yo voy a prepararlo. Yo no sé si María tenía eso en la mente, si ella tenía eso claro. Lo cierto es que su corazón rendido, entregado, le impulsó a hacer aquello. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuántos queremos realmente, hermanos, agradar el corazón del Señor? ¿Cuántos queremos que un día Dios diga de nosotros: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Queremos eso? ¿Queremos agradar el corazón del Señor o queremos agradar nuestro corazón? Es una decisión. Agradar al Señor posiblemente, hermanos, nos vaya a traer algunas situaciones difíciles. Sí, de antemano se lo digo. No crea que honrando al Señor usted le va a caer bien a todo mundo. No crea que honrando al Señor usted le va a caer bien a todos sus vecinos, familiares y demás personas. No crea. Posiblemente en el tanto usted se consagra al Señor, usted va a empezar a ser algo no grato para mucha gente. Ahí viene el pandereta, ahí viene el evangélico, ahí viene el exagerado, ahí viene el ¿cómo le dicen? El fanático. Ahí viene el fanático. Pero ¿qué es más importante? ¿La aprobación de otros, incluso de nuestra familia, o la aprobación del Señor? Que usted pueda saber que usted está haciendo aquello porque usted está rindiendo su corazón al Señor. Sí, claro, es doloroso cuando tal vez nuestra familia nos trata así, nos llama así. Pero si usted sabe que lo que usted está haciendo no es fanatismo, no es nada incorrecto, sino que lo que usted está haciendo lo está haciendo porque está queriendo agradar al Señor, déjeme decirle, dese por muy dichoso. Porque un día las palabras que realmente cuentan y la aprobación que realmente cuenta es la aprobación del Señor en la eternidad. Y es en aquel día, hermanos, entonces, donde vamos a poder escuchar realmente esas palabras del Señor para nosotros. ¿Qué estoy dispuesto a dar por el Señor?
¿qué de mí? ¿Qué de mí estoy dispuesto a dar por Él? Eso depende quién es Él para usted y para mí. Si Él es quien Él es, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en una forma, a manera de un proceso, ¿sabe qué? Vamos a ir entendiendo, vamos a irlo conociendo a Él y vamos a ir rindiendo nuestra vida paso a paso delante del Señor, sin querer guardarnos nada, porque esa es la tendencia que nosotros humanamente tenemos. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, voy a ir, voy a hacer, pero esto no. Eso, Señor, esto no me lo toquen. Esto es mío. Esta área es mía. Saben que mucha gente no viene al Señor y se rinde y se arrepiente de sus pecados y viene al Señor. ¿Sabe por qué? Por miedo a rendirse. Porque rendirse del Señor equivale a morir. Morir al yo. Morir a mis deseos, a mis expectativas. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros, por la gracia de Dios, logramos rendirnos delante del Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué paz! ¡Qué paz trae, hermanos, el rendirnos delante del Señor! ¿Qué paz hay? El poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermanos, qué paz trae, qué deleite, qué plenitud de gozo y de paz que no lo da ninguna otra cosa sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué? Ni ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, hermanos. Ayer escuchaba y doy gloria a Dios por uno de nuestros atletas que en las Olimpiadas Paralímpicas ganó 2 medallas de oro, hermanos. En los 100 metros planos y en los 200 metros planos, Huití, el limonense, ganó 2 medallas de oro. Y eso es digno de admirar, porque es una persona que le amputaron una pierna hace unos años atrás, hermanos. Y que se pudo haber echado a llorar, y él así se sentía desmoralizado, terminado y todo, pero tomó una decisión de decir, voy a esforzarme, y eso es digno de alabanza, eso es digno de reconocimiento. Pero le digo una cosa, hermanos, aunque eso es de honra para él, aunque eso es de bendición para este país, déjeme decirle que la plenitud del gozo que trae, hermanos, el rendirnos delante del Señor, no lo dan medallas de oro, no lo da la riqueza, no lo da la fama, no lo da absolutamente nada de lo que usted y yo podamos obtener, hermanos, de esta vida temporal. Nada. Qué gozo, qué paz, qué alegría, hermanos. Esta mujer, aunque estaba entregando su dignidad, aunque estaba entregando todos sus ahorros, su capital, aunque estaba entregándolo todo al Señor, ¿sabe qué? Yo le aseguro que esta mujer era tan feliz, más feliz que todas las personas que ahí estaban. Un gozo, una alegría, una paz plena tenía que haberse apoderado del corazón de esta mujer para hacer todo eso y no importarle nada más que eso. No permitamos, escuche bien mi hermano, mi hermana esta mañana, no permitamos que el temor a los demás, que la honra de los demás, que el querer agradar a los demás, que el querer alcanzar nuestros propios sueños nos obstaculicen en nuestra vida, para que usted y yo no aprovechemos esta vida, hermanos, totalmente rendida delante de nuestro Señor. Es cierto, la gracia de Dios es tal
que podría ser, como decía nuestro hermano Steve ahora, que Dios nos salve en los últimos momentos de nuestra vida y vamos a ir a la eternidad con Cristo. Es cierto, pero ¿sabe qué? Pero nos perdimos el haberle servido en esta vida, hermanos. Nos perdimos el haberle honrado al Señor, el haberle conocido. Si usted le está conociendo, hermano, ¿sabe qué? Eso no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio? Porque es tan alto el precio que no se puede pagar. Entonces no es que no vale nada, es que vale tanto. Vale tanto el conocer al Señor, el servirle a Él, hermanos. El poder rendir nuestra vida delante de Él es tan valioso, hermanos, que nosotros no lo podríamos pagar por nuestros propios medios. No tendríamos el capital, no tenemos, hermanos, los medios, los recursos, no tenemos los méritos, no tenemos nada para poder pagar eso, hermanos. Es un privilegio, ¿sabe qué? Único. Una persona puede ir a la vida eterna en los últimos días de su vida sobre esta tierra por la gracia de Dios, porque al final es solo por la gracia de Dios. Pero se perdió el haber vivido esta vida a los pies del Señor. No hay nada igual, hermanos. No hay nada que se compare como amar y servir al Señor. No hay nada que se compare incluso como el sufrir por Él. No hay nada. ¿Sabe que los discípulos, después de haber sido cobardes, egocéntricos y todo lo que fueron, igual que nosotros, ¿sabe qué? Llegaron a estar en la posición de ver el dar sus vidas por el Señor como un privilegio. El que los maltrataran, el que los torturaran como un privilegio. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empieza, hermanos, a aparecer ante nuestros ojos en su grandeza, en su majestad, en su dignidad, en su gloria, y podemos empezar a entender lo que Él es para nosotros, entonces ¿sabe qué? Todo eso es nada. Pablo dijo lo siguiente: todo lo he tomado por basura, todo lo he tomado como que no tiene ningún valor por amor al conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo, hermanos, lo es todo. Y de ahí todo lo demás. De ahí todo lo demás es añadido. De ahí todo lo demás. Pero el conocimiento del Señor, mis amados hermanos, es lo más preciado que un ser humano puede tener en esta vida. Conocer al Señor, vivir para Él, amarle apasionadamente, como esta mujer que amaba apasionadamente a Jesús. Vea que no es una casualidad, vea que no fue solo una vez, vea que cuando Jesús fue a su casa, esta mujer estaba extasiada a sus pies escuchando al Maestro. Y ahora, de nuevo, en una escena similar de una cena, de un servicio, Marta está trabajando, sirviendo sí al Señor, trabajando, pero María está de nuevo a sus pies. ¿Ven cómo podríamos nosotros ver al Señor de maneras diferentes? Uno, que nos lleve a rendirnos totalmente a Él, de manera total. O otra, que nos lleve a rendirnos a medias. Solo una parte, solo un poco, y con eso conformarnos. O otra, como un Judas, que estaban en la víspera, hermanos, del acontecimiento más sublime, que el Hijo de Dios, que Dios mismo se entregara por ellos. Y Judas estaba pensando en entregarlo, hermanos. Y cuando ve que otra persona está haciendo algo así con el Señor, él, en lugar de sentirse compungido y redarguido, se enoja y se llena de ira y se llena de envidia.
por su avaricia, por su maldad. Así es que no se preocupe, mi hermano, mi hermana, que mientras usted se entregue al Señor, a su lado van a haber otras personas que no les va a agradar lo que usted está haciendo. Te lo aseguro, no les va a agradar. Es cierto, yo sé que todos nosotros en alguna medida, en algún momento, buscamos aprobación de otros. Pero déjeme decirle algo. Esa aprobación no aprovecha como la aprobación del Señor. Que al final sean sus palabras las que hagan eco, las que realmente, hermanos, llenen el ser nuestro, sus palabras, y no las de otras personas, no de otros. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a ser ingratos, a ser injustos, a no ver lo que Dios ve. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios ve, hermano, es lo real. Él ve las intenciones de nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Al decir, y con esto termino, al decir Jesús que donde quiera que se predicara ese evangelio, se iba a hablar de esa mujer, hoy se cumple de nuevo esas palabras proféticas del Señor Jesús. Hoy estamos hablando de una mujer que hizo todas esas cosas porque para ella el Señor era tan hermoso, tan grande, tan santo, tan suficiente y tan merecedor de todo eso, que su entrega se quedó corta en algún sentido, porque si más hubiera tenido, más hubiera entregado, más hubiera dado. Pero ¿sabe qué? Dios valora lo que nosotros hacemos por Él, hermanos. ¿Sabe qué me dice a mí también esta escritura, esto que Jesús dijo? Que Dios valora lo que hacemos. Que a pesar de que no somos dignos, que a pesar de que todo lo que podamos hacer por el Señor pueda ser muy poco, déjeme decirle, para el Señor eso es valioso. Dios lo honra, Dios lo valora. Si lo que estamos haciendo para el Señor es por amor, es por las intenciones correctas, ¿sabe qué? Ante los padecimientos y las dificultades que tengamos, ¿sabe qué, hermanos? No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Porque hay uno sentado en el trono, el cual conoce el corazón de todos. Y Él sabe con qué intenciones hacemos lo que hacemos, hermano. Y si lo estamos haciendo para honrarlo a Él, porque lo amamos, no deje de hacerlo. No se distraiga con el ruido que haya alrededor suyo, hermano. No se distraiga. Siga honrando al Señor, que un día Dios le va a dar la retribución a eso que usted y yo estamos haciendo. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que si sufrimos con Él también reinaremos. Si sufrimos con Él también reinaremos. Si Él, el Señor, tuvo que sufrir para hacer la voluntad del Padre, hermanos, nosotros por igual, en alguna medida, de alguna manera, vamos a tener que sufrir también, hermanos. Porque estamos viviendo en una naturaleza caída, en un mundo caído, hermanos, y esta es la realidad que tenemos ahora. Pero un día vamos a ver las cosas de la manera como Dios las ve. Y vamos a ver cómo Dios sí valoró y sí valora todo lo que usted y yo hacemos por Él. Así que no le dé pena, hermano. Yo sé que hemos hablado, ejemplo del culto, del orden en el culto y de hacer las cosas con sentido, con coherencia, con orden. Pero si usted en el culto quiere cantar, hermano, quiere adorar a su Señor, quiere postrarse, hágalo. Yo a veces siento, hermanos, que nosotros adoramos al Señor como muy pendiente de los demás.
Si usted en su comunión perfecta con Dios, usted quiere hincarse, usted quiere adorarlo a Él, usted quiere derramar su corazón en el momento de alabanza, adoración, hágalo. Su adoración es para su Señor. Y eso habla muchas veces, hermanos, de quién es el Señor para nosotros. ¿Qué importa que otro te critique? ¿Qué importa que otro no esté de acuerdo? ¿Qué importa que otro piense que eres ridículo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? A veces nos da miedo dar un testimonio, hermanos, imagínense. Yo sé que tal vez el pasar aquí al frente no sea para todos, y lo entiendo, y yo he sabido también lo que fue el pánico escénico y todo eso. Yo eso lo entiendo. Tal vez usted dice, es que me da terror pasar ahí al frente y dar un testimonio. Pero déjeme decirle algo, hermano, haga lo que yo hice. Yo, cuando Dios me llamó, yo me agarré del púlpito y yo dije, Dios, así me muera en ese púlpito, yo voy a predicar tu palabra porque tú me estás llamando, y a mí no me importa al final si a la gente le gusta mucho o no le gusta mucho. Yo voy a predicar tu palabra, y con mis pies temblando, yo dije, yo voy a predicar aunque yo me caiga ahí desmayado. Que al final, hermano, la medida que yo tenga del Señor va a ser lo que me va a llevar a mí a tomar esas acciones de poder entonces manifestar cuán dispuesto estoy para honrarlo a Él. Vamos a terminar este tiempo con un canto, hermanos, y después oramos, y después vamos a orar por los niños cuando ellos pasen. Pero el hermano Steve nos va a dirigir, y las hermanas